Hola, buenas. Capítulo 2.1 del libro de Chunk, Química. Se titula Teoría Atómica. Esto ya lo vimos en el libro de Física para Ciencia e Ingeniería. Está mejor explicado, o sea, no está mejor explicado. Abarca más materia en un puro capítulo, lo que aquí abarca en varios capítulos más. Pero claramente el libro de Química va a ser más intenso en ese sentido. Así que igual está bueno, ¿ya? Parte como casi todo cuando se habla de teoría atómica, parte como todos los libros cuando hablan de la teoría atómica, que parte con el mismísimo Demócrito, ¿ya? Que era del siglo 5 antes de Cristo, entonces Demócrito, junto con, bueno, la postura atomista, que parte como de la idea de que se preguntaban sobre el tema de la materia, ya, porque el estudio de la naturaleza, de la materia, siempre fue algo que estaba, como ya vemos, siglo quinto antes de Cristo, ya estaba como parte de nuestro eh, cultura, por así decirlo, no sé cómo se dice, esa observación y ese intento de estudio de la materia. Ya, entonces habían un grupo, que eran los atomistas, que parten con, bueno, Demócrito es como el que mejor lo representa, y por eso siempre se nombra, que él decía que parte de la pregunta, ¿qué pasa si yo tengo un objeto y ese objeto lo voy dividiendo, lo voy cortando por pequeñas partes? Va a llegar un punto donde yo no debería cortar más y voy a encontrar como los sin división, donde ya no lo puedo dividir más, que ese es el átomo, ya que ahí lo postulan, que átomo es sin división, ya lo he explicado en otros videos. Y claro, pero Demócrito no era científico porque su postura nace como de la postura más filosófica, así como de la semi-observación y el pensamiento y claro, no tuvo tanto poder esa idea porque en ese momento tenía más poder intelectual Platón y Aristóteles en ese momento. Entonces, y más Aristóteles después, que fue el pensamiento aristotélico fue el que conllevó gran parte de la civilización hasta cierto periodo. Ya, después vamos a leer Aristóteles, así que nice. Pero no fue hasta 1808, o sea, siglo quinto antes de Cristo, 1808. Demasiado tiempo. Demasiado tiempo, ¿ya? No fue hasta 1808 cuando John Dalton, se puso a investigar, ¿cierto? A hacer ciencia, digámoslo así, y haber postulado, etcétera. Y bueno, se podría resumir el trabajo de Dalton, bueno, da inicio a lo que es la era moderna de la química. Ya, como que ahí parte realmente la química como química. Ya, no desde Demócrito, sino desde Dalton, 1808. O sea que es una ciencia novita, está recién de paquete, ¿ya? Como lo que hizo o los trabajos que hizo Dalton se resumen en 4 hipótesis. La primera es todos los elementos están formados por átomos, ¿ya? Que esa es podría hacerse la más obvia, pero antes no era tan obvia, ¿ya? Pero todos los elementos están formados por átomos, o sea, todo está formado por átomos. 2, todos los átomos de un mismo elemento son idénticos. ¿Esto qué quiere decir? ¿Esto qué quiere decir? Que los átomos de oro ya no, tienen las mismas propiedades que todos los átomos de oro tienen las mismas propiedades entre sí. O sea, no hay un átomo de oro que difiera de otro átomo de oro. No sé, pues el átomo de oro debe pesar, por ejemplo, estoy dando a la chunte, no sé, 2 gramos. Todos los átomos de oro van a masar 2 gramos, siempre. Por ejemplo, un átomo de oro es buen conductor eléctrico. Todos los átomos de oro son conductores. No va a salir un átomo de oro, por ejemplo, que, no sé, justo se le ocurrió ser gas. No. ¿Ya? Todos tienen las mismas propiedades exactamente iguales. ¿Ya? Tercer hipótesis, los compuestos están formados por más de un elemento, con números enteros. Los compuestos están formados por más de un elemento, en cualquier compuesto la relaciona... Ya. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, el agua.
¿ya? El agua no es como mitad de átomo de hidrógeno y un cuarto de átomo de oxígeno, es H2O. Número entero, proporciones definidas. Ya que después vamos a tocar qué leyes, como se... Uy, siempre lo mismo, me pongo a grabar y llegan los mensajes. ¿Qué leyes físicas están involucradas en esta hipótesis de Dalton? ¿Ya? Y la cuarta hipótesis es una reacción química no supone la creación o destrucción de átomos. Ya, la cuarta hipótesis es la más fuerte, yo creo que es la más fuerte, ¿ya? Porque siempre que me pongo a grabar llegan mensajes. Ya. La cuarta hipótesis es la más fuerte, yo creo, que voy a repetirla nueva. Dice, una reacción química no supone la creación o destrucción de átomos. ¿Esto qué quiere decir? Y se mezcla con la 2, ¿ya? Con la segunda hipótesis. ¿Esto qué quiere decir? Que antiguamente los químicos estaban muy influenciados por... Bueno, no eran químicos como químicos, sino que estaban muy influenciados por el tema de la alquimia, ¿ya? Yo voy a hacer un leyendo de un libro de química y químicos, donde, así, en un libro bien gordito, resume desde los primeros inicios de la química del ser humano hasta lo más moderno, ¿ya? Pero antes, la química se trataba, al igual que como la física moderna, antes se trataba como, no sé, por la astronomía, antes se trataba como astrología, ¿ya? Entonces estaba muy metido en eso. Y los alquimistas lo que buscaban, que eran como unos proto y pseudocientíficos, lo que buscaban eran a través de materiales, no sé, madera, con una cosa que le llamaban la piedra filosofal, tú metías ahí ese compuesto químico y te transformaban cualquier materia en oro. Entonces eso buscaban, el oro, ¿cachai? Entonces por eso tenían investigaciones, por ejemplo, con flores, plantas. De hecho, hasta Newton fue alquimista. Trabajaban hasta con la orina, pensando que su color tenía relación con el oro, etc. Entonces viene Dalton y le dice, no, no panas, para que exista... Ya, entonces lo que hace Dalton es darle así, le da como el punto final a la alquimia. Por esa cuarta hipótesis que dice que en una reacción química no se destruyen ni se hacen nuevos elementos o nuevos átomos de otro, y que está relacionado con la segunda hipótesis que da. Esto, ¿por qué le da muerte a los alquimistas? Porque los alquimistas lo que querían era formar a través de, no sé, mercurio, hacer oro, ¿cierto? Entonces por eso estaban buscando como la piedra filosofal, que era como esta cuestión que la metían con esto, ¡fum! Y la transformaban en el oro que ellos querían. Y le da muerte porque... ¿Por qué? Porque claro, porque para tener oro tenéis que tener los átomos de oro, no podéis crearlo. En una reacción química no se van a crear, nunca se van a crear otros átomos. Lo único que se van a hacer, se van a reordenar de otra manera, pero nunca se van a crear. Entonces por eso, ¡pac!, le dio muerte a los alquimistas. Entonces sigo. Dalton no intentó no intentó describir tampoco él sabía cómo era el átomo, o sea, él no se vio el átomo, pero sí se dio cuenta de que habían propiedades diferentes dependiendo de los elementos y el átomo en sí. Y eso se dio cuenta gracias al estudio del oxígeno y el hidrógeno, que se dio cuenta que tenían propiedades diferentes. Entonces dijo, este tiene que ser átomos de esto y esto tiene que ser átomos de esta otra cuestión. ¿Ya? Bueno, y la tercera hipótesis, que es la del tema de que los compuestos están formados por elementos y que los compuestos están en proporciones de números enteros, hace relación a una ley antes de lo que dijo Dalton, como era de 1799, parece, pero eso es muy, muy puntual, que es la ley de las proporciones definidas. Y también todo lo que dice Dalton tiene relación con la ley de las proporciones definidas y la ley de las proporciones múltiples. Ya, que eso, si no me equivoco, esto no sé si no lo nombra aquí el capítulo, pero esto me acuerdo haberlo visto en otros libros, no me acuerdo dónde aparece el libro, donde explican súper bien cómo llegaron a esas leyes, ya que fue a pura base de experimentación, así, a pura base de experimentación llegaron a la ley de proporciones definidas y las proporciones múltiples. No, aquí en el libro no aparece,
así que por eso no lo nombro. Y de estas dos leyes hay ejercicios, así que voy a dejar las tarjetas o el link donde aparecen esos videos donde nombran eso. Ahora en la carrera no me han preguntado eso. De hecho, esto no lo han nombrado, creo. Pero no ha entrado ejercicio, nada de esto. Nosotros, de hecho, estamos viendo números cuánticos, así que nos falta harto todavía. Y la cuarta hipótesis está relacionada directamente con la ley de la conservación de la materia. ¿Ya? ¿Qué dice la cuarta hipótesis? Que las reacciones cuando se reaccionan compuestos químicos no se crea ni se destruye ningún átomo, sino que se reordenan. Eso nomás. Y aquí tengo que leer algo que parece que es importante. Dice... leer parte 3. ¿Cuál es la parte 3? Ah, ya, mira, dice. Esta aquí tiene el libro tiene como un... Cuando habla, lo que acabo de decir de la ley de la conservación de la materia o de la masa, dice, voy a leer lo siguiente, que esto es sumamente importante, esto nunca lo había escuchado, esto es nuevo. Dice, de acuerdo con Albert Einstein, la masa y la energía son aspectos alternos de una entidad única denominada masa-energía. Por lo común, las reacciones químicas implican una ganancia o pérdida de calor u otra forma de energía. Así, cuando la energía se pierde en una reacción, por ejemplo, también se pierde masa. No obstante, salvo en el caso de las reacciones nucleares, los cambios de masa en las reacciones químicas son demasiado pequeños para ser detectados. Por consiguiente, por fines prácticos, la masa se conserva. ¿Esto qué quiere decir? Que la ley de la conservación de la masa no es tan ley de la conservación de la masa, porque al final se desprende tipo de calor, que es un tipo de energía que tiene relación con la masa, porque según Albert Einstein, pero en este momento son tan bajos que no afecta el estudio formal, por así decirlo. ¿Ya? Esto no lo sabía. Nice. Así que eso. Y ahora hay una revisión de conceptos que es súper... no la entendí. No la entendí. Pero hice un ejercicio basado en los videos de Amigos de la Química. Nice canal. Que creo que lo formulé bien. Ya, voy a leer la revisión de conceptos. Los átomos de los elementos A, los azules, y B, anaranjados, forman los compuestos mostrados aquí. Estos compuestos obedecen a la ley de las proporciones múltiples. Ya, voy a leer la ley de las proporciones múltiples por si alguien no se la sabe o no vio los videos que dije que tenía que ir a ver. La ley de las proporciones múltiples dice lo siguiente. Si dos elementos pueden combinarse para formar más de un compuesto, ya en este caso tenemos que dos elementos forman más de un compuesto, o sea, tenemos el compuesto este que tiene una pelotita y dos naranjitas y ya, eso. Son dos compuestos. La masa de uno de los elementos que se combina con una masa fija del otro mantiene una relación de números pequeños enteros, ¿ya? Entonces tiene que haber una relación, una constante en relación al otro elemento. Para hacer esto hay un ejercicio, o hay como ecuaciones para hacer esto. Ya, para saber si cumple o no cumplen esta ley, ¿ya? En este caso es como ficticio, pero obviamente la naturaleza, como es una ley, cumplen todo. Pero esto no sabemos si cumplen o no. Entonces, ¿qué se hace? Se hace lo siguiente. Por favor, véanse el video para entender esto y para ver si alguien me corrija, por favor, porque dudo de que estoy bien, ¿ya? Para hacer esto se hace una ecuación que está lo explican Amigos de la Química, creo que se llama el canal, ¿ya? Y según mis cálculos me da que no obedece a la ley de las proporciones múltiples. ¿Por qué? Porque la ley de las proporciones múltiples tiene que haber una constante, un elemento que sea constante. En este caso tenemos un elemento que es el azul y que no es constante en en un compuesto tiene que haber uno que sea constante o uno de masa constante. En este caso no es masa constante el azul, porque en el primero hay uno y en el otro hay dos, ¿ya? Pero bueno, a eso yo lo digo a simple vista, pero si ven ese video y hacen la ecuación, a mí me dio que la ecuación tampoco cumple con la ley de las proporciones múltiples. Así que véanse el video por si quieren corregirme o qué sé yo, porque tengo dudas en esto si estoy correcto,
Ya en esta no estoy 100% seguro. De hecho, tenía pensado en hacer la revisión de concepto, pero dije, no estoy haciendo los videos para enseñar ni para explicar qué está bien y qué está mal, sino para ver si me equivoco o no me equivoco. Así que eso. Aquí se termina el capítulo 2.1, que es bien corto, teoría atómica, y parte ya después con estructura atómica, que ahí se pone más interesante, ahí se pone un poquito más fuerte, digamos. ¿Ya? Entonces eso sería todo, nos vemos. Bye.